Ok, buen día. Mi nombre es Fabián Tavera, soy del curso sexto C, el número 23, y mi técnico es de informática. Hoy les voy a hablar sobre la práctica componentes internos del PC. El índice. Y comenzamos. Aquí podemos apreciar HD y SSD. El HD son un compuesto informático que sirve para almacenar de forma permanente tus datos. Esto quiere decir que los datos no se borrarán cuando se apague la unidad, como pasa en los almacenamientos por memoria RAM. La primera empresa en comercializarlo fue IBM en el 1956. Y aquí podemos ver un HDD. Un SSD. Las unidades de estado sólido o SSD, Solid State Drive, son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se muevan, las SSD almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí. Por lo tanto, casi podríamos considerarlos como una evolución de la memoria USB. Y aquí podemos apreciar un SSD. Seguimos. La memoria RAM DDR3 y DDR4. En primer lugar, la memoria RAM de tipo DDR o Double Date Rate se caracterizan por ser capaces de llevar a cabo dos operaciones en cada ciclo de reloj, a diferencia de los tipos SDR, Single Date Rate, que solo ejecutan una operación de lectura o escritura. Para hacerlo posible, los chips DDR se activan dos veces en cada ciclo de señal de reloj, bien por nivel, alto o bajo, bien por flanco, subida o bajada. Aquí seguimos hablando sobre el DDR de la RAM. Aquí podemos apreciar el DDR y el DDR4. Las diferencias del DDR3 y el DDR4, básicamente que el DDR4 es una actualización del DDR3. El 3 salió en 2007 y el 4 salió en 2014. Aquí podemos apreciar frecuencias habituales del 3, 400, 1666, y del 4, 1666 a 2133. Voltaje 1,35, 1,5, ese es el del 3, y del 4 1,1 y 1,35. Número de contacto del 3 240 y del 4 288. Del 3 memoria por módulo 1 GB a 8 GB y del 4 2 GB a 32 GB o más. Del 3 tasa de datos hasta 2133 MB y del 4 hasta 3200 MB. Del 3 tasa de transferencia máxima 17 GB y del 4 25,6 aproximadamente GB. La diferencia entre la memoria RAM y la memoria ROM. Básicamente, la RAM es la memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory. En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecutan el procesador, además de las otras unidades. Y la ROM es la memoria de solo lectura, Read Only Memory, capaz de almacenar instrucciones, datos de forma permanente. Básicamente, esta no almacena datos de forma permanente, mientras que la ROM sí. Tarjeta de video. Aquí podemos apreciar Nvidia y ATI. La tarjeta de video Nvidia. Primero les voy a hablar sobre la corporación Nvidia. Es una empresa multinacional especializada en desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuito integrado para estaciones de trabajo, ordenadores personales y dispositivos móviles. Aquí algunas tarjetas de la familia Nvidia, de media gama, media alta, alta y entusiasta. Tenemos la GTX 1140 4 GB. Tenemos de media alta gama la GTX 1060 6 GB de alta, la GTX 1070 GTX 1080 y RTX 2070, y la entusiasta la GTX 1080 Ti, la RTX 2080 y la RTX 2080 Ti. Y aquí podemos ver las tarjetas de ATI.
La serie Radeon HD es la generación de tarjetas gráficas de la fabricante ATI Technologies, que nació como continuación de la línea de modelos Radeon X y la primera diseñada después de la absorción de ATI por parte de AMD. Básicamente ATI es una extensión de AMD. Aquí podemos apreciar tarjetas de la familia ATI, la ATI Radeon HD 2300, la 2400 Pro, la 2400 XT, la 2600 Pro, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una tarjeta de ATI. Los procesadores, importantísimo, procesadores Intel y AMD. Los Intel. Intel es una corporación, esa corporación actualmente, que fabrica más circuitos integrados del mundo según su cifra de negocios anual. La compañía estadounidense es la creadora de la serie de procesadores x86, los procesadores más comúnmente encontrados en la mayoría de los computadores personales. Aquí podemos ver procesadores de la familia Intel, que son el 5.4.1 Intel Acceleration, el 5.4.2 Intel Pentium, el 5.4.3 Intel Core i3, el 5.4.4 Intel Core i5, y realmente hay muchos Core i, y actualmente van por el iCore 11 de creo que es octava generación, no sé si es el i9 o el i11, pero actualmente van por la onceava generación. Aquí podemos ver obviamente los procesadores. AMD se marcó otro tanto ante Intel con la introducción del Atom 64X2 en 2005, el primer procesador de doble núcleo para PC. La principal ventaja de este procesador es que contiene los núcleos basados en K8 y puede procesar varias tareas a la vez, rindiendo mucho mejor que los procesadores de un solo núcleo. Y procesadores de la familia AMD, el serie FX de AMD, el serie Athlon de AMD, el serie APU, el serie AMD Ryzen, el serie APU Ryzen, el serie este es el Ryzen y Athlon Pro, y AMD Threadripper y el AMD EPYC. Aquí podemos ver los procesadores de AMD, y este es el Ryzen, que básicamente, obviamente, es lo que podemos apreciar. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Entre el procesador de Intel y el procesador de AMD. La principal diferencia entre uno y otro es que Intel suele tener más potencia y mejor rendimiento, y AMD ofrece un buen rendimiento a un precio más económico. También es cierto que diferencias no son tan fáciles de delimitar, ya que algunos procesadores de AMD son mejores que los Intel y viceversa. Tipos de enfriamiento de los procesadores. Aquí podemos decir que el enfriamiento por disparador de calor pasivo, un disparador de calor constante de un bloque de metal que se fija firmemente en el procesador con muchas aletas delgadas. Enfriamiento activo por ventilador, enfriamiento por agua, enfriamiento Peltier, refrigeración por fase de vapor, enfriamiento extremo. Y aquí podemos ver una PC con los enfriamientos. Los power supply, importantísimos. Es el término en inglés para designar a lo que en español se denomina fuente de alimentación o de energía. Aunque casi todos los pequeños aparatos eléctricos modernos llevan una fuente de alimentación, en general esta es externa. Entonces aquí podemos decir 5 marcas distintas de power supply, y vamos a decir ventajas, porque desventajas casi no encontré ninguna. El de Aerocool, podemos decir que un punto a favor es que mientras no pase el 60% de carga, el ventilador se mantendrá en 80 revoluciones por minuto, la velocidad más baja posible, y esto es conveniente para tu computador. Seguimos con el otro de Nox Urano.
Para quienes estén montando un PC modesto, esta fuente ATX es una buena elección por menos de 50 euros o dólares, o si lo quieres convertir en el dinero de tu país. Seguimos. El de EVGA, que aquí tenemos uno de los modelos más básicos y asequibles de EVGA, una de las marcas referentes en el mundo de las fuentes de alimentación. Básicamente que EVGA es barato y bastante asequible, al igual que Nox Urano. Seguimos con Corsair. La serie TXM de Corsair se sitúa en un punto intermedio dentro de la categoría de esta compañía, ofreciendo multitud de mejoras con respecto a sus modelos más básicos. Básicamente, Corsair tiene la garantía de que son power supply de buena calidad, de media alta gama, a un precio asequible. Y lo de Seasonic tiene un potencial de 550 watts, que puede parecer algo bajo, pero en realidad es lo suficiente para la mayoría de equipos de momento. Una sola tarjeta gráfica, pero si quieres es más, también existe la versión de 650 watts. Dispone de certificación 80 más bronze, con uno de los niveles de eficiencia de entre 82% a 85%, sin importar el nivel de carga que funcione. Entramos con las motherboard. La placa base, también conocida como la tarjeta madre o placa principal, es la tarjeta de circuito impreso a la que se le conectan los componentes que constituyen la computadora. Es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal, de escritorio o portátil, o algún dispositivo. Aquí podemos decir también 5 marcas de motherboard y sus ventajas. Las ASRock. Esta placa de ASRock pueden ser las más polivalentes que presenten el fabricante para este chipset de gama media. Nos propone una placa que con elegancia, un diseño gaming propio de una gama alta, también con características bastante similares a una X570. Será gran opción para aquellos que no pueden permitirse la serie PG con X570. Entonces seguimos con Aorus. Tampoco podríamos faltar en la lista estas nuevas placas de la versión ITX. Básicamente con una estética continuista respecto a la versión X570, sin faltar ningún detalle. Esta pequeña maravilla de Aorus cuenta con potencia suficiente para albergar las CPUs más potentes de AMD, gracias a su VRM de 8 fases a 90A con MOSFET. La de MSI, una de las placas que mayor velocidad de memoria RAM soporta en esta plataforma. La B550 llegando hasta los 500 MHz gracias a el DDR4 Boost. La Gaming Carbon Wi-Fi es otra placa clásica de la lista de gamers, al unir una brutal estética, altas presentaciones, sin faltar un detalle y un precio algo por debajo de las competencias. Por ejemplo, la ROG Street Game de Asus. Y Asus, que aquí podemos decir que de entrada que Asus es la mejor compañía de tarjetas madre que hay en el mercado. Ya con eso se puede llegar a una conclusión bastante alta, porque Asus es caro, pero es muy bueno, principalmente porque es de gama alta. Y por último, la conclusión en la que llegamos aquí es que vimos los componentes que tiene un computador, vimos cómo funcionan, que fueron
También vimos ciertas características que poseen y su importancia principal de que si falta uno, tu PC no va a funcionar. Así que gracias por escuchar y terminamos por aquí.